Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos en el libro segundo, No piense como un humano. Habíamos visto en la sesión anterior la primera parte del capítulo 6, Cuestiones sobre vidas pasadas. Este capítulo 6 venía después del capítulo 5, Vidas pasadas y vidas futuras. En este capítulo 6 se reflejan preguntas que le hace el mismo Lee Carroll a Crión. Y en la sesión pasada decimos que lo habíamos comenzado y habíamos visto de las 5 preguntas que son solamente una que era muy extensa, con lo cual en esta sesión pues vamos a ver las otras 4 preguntas. La pregunta pasada, que era extensa, la respuesta de Crión era: ha mencionado el karma de grupo y ha asegurado que más adelante diría algo al respecto. ¿Cómo funciona? Bueno, pues Crión se extiende bastante en la respuesta a esta pregunta y, bueno, pues entre otras cuestiones muy interesantes, pues nos da 2 aspectos, bueno, pues de los cuales yo no tenía noticia previamente y que tampoco aparecen en otros textos espirituales de los que se comentan en Espacio Sutil, y es la cuestión de los acompañamientos y la cuestión de las intromisiones, esta última con 2 variantes. Muy interesante, por tanto, la sesión anterior, la primera parte de este capítulo, para quien la quiera recordar. Nosotros, sin más preámbulo, vamos a empezar con la segunda pregunta en la página 53 del libro regular, que dice así, preguntando Lee a Crión: sé que ya ha contestado parcialmente la pregunta sobre las masas que se están muriendo ahora en el planeta, pero ¿no podría elaborarla un poco más? Sigo teniendo problemas para comprender esto. Bien, pues tanto Crión como Tobías, diciéndolo muy resumidamente, nos comentan que con la transición que se está produciendo desde el año 1987 en cuanto a el cambio de energía en nuestro planeta, desde la vieja energía a lo que se ha dado en llamar por ellos la nueva energía, pues como va a decir también ahora Crión, hay grupos de personajes encarnados ahora mismo en la Tierra que internamente saben que no van a poder transitar hacia la nueva energía y, bueno, pues de una forma que internamente ya sabían, pues estaba así planificado. Si es que se producían unos determinados potenciales que se llegaron a producir, pues ellos sabían que podían desaparecer en grupo. Esto se produce de múltiples formas. Vamos a ver la respuesta de Crión a esta interesante pregunta. Dice así: respuesta: siempre experimentará usted una reacción ante la muerte, incluso ante la muerte apropiada, pues representa el dolor y el sufrimiento de la tierra y la dureza biológica. Siempre nos va a afectar el que alguien se muera. Muy iluminados que estemos y mucho que lo comprendamos, en fin, estamos aquí en experiencias humanas y eso pues tiene sus consecuencias. No tenga nunca la sensación de que estará libre de esta empatía con el hecho de que los demás mueran, pues forma parte de su equilibrio. Es apropiado y correcto que experimente pena por estas almas que se encuentran en un periodo de dureza. Es apropiado y es correcto experimentar la pena. Esto va con la regla general de no reprimir las emociones, no reprimir los sentimientos, transitar rápidamente a través de ellos y recomprender la situación a la luz de la espiritualidad. Y es honroso que desee prevenir usted su dolor. No puede hacer nada para impedir que grandes grupos de humanos perezcan en este tiempo, en estas décadas de transición. Ya lo estamos viendo también nosotros en estos años 2020, 21, 22. Grandes masas de personas están muriendo. Eso es algo que ya se ha iniciado y que continuará así durante años. Esto
se está diciendo, pues allá por 1994, 93, 94, 95, pues en 2020, 21 y 22 lo seguimos viendo. Ahora mismo, mientras lee esto, se están produciendo muchas muertes de las que ni siquiera se informa. Y eso forma parte del escenario general para el planeta. En las series anteriores hablé de esto en más de una ocasión. Es cierto que Crión ya ha comentado que bueno, pues hay grupos de encarnados. Las encarnaciones, bueno, ya sabemos por varios reveladores que se producen en grupos. Dicen Crión y Tobías, grupos kármicos, un poco pues para adaptarse al lenguaje en el que en aquella época se entendía esta cuestión. Y bueno, pues ya ha comentado Crión en el pasado que a veces pues este fenómeno ocurre y es apropiado, porque internamente, no desde la conciencia de personaje, sino desde la inconsciencia profunda, estos grupos saben que es apropiado quitarse de en medio, dado que en la finalidad del propósito de este escenario que es la Tierra, pues no van a poder seguir contribuyendo. Claro, como personajes, por supuesto, no son conscientes en absoluto. Precisamente la inconsciencia de personajes es la que determina muy correlativamente esa incapacidad de progresar lo suficiente como para adaptarse a la nueva energía. E internamente eso es conocido. Ya le dije entonces, sesiones anteriores, dice Crión, que hasta el 1% de todo el globo estuvo implicado durante un periodo de tiempo. Ese representa a grupos kármicos enteros. El 1%, imaginaos, de no sé qué población habría en 1995, 5.000, 6.000 millones de personas, el 1%. Pues bien, 60 millones de personas. No es poco. Ya le dije entonces que hasta el 1% de todo el globo estuvo implicado durante un periodo de tiempo. Eso representa a grupos kármicos enteros. Grupos que no tienen ninguna esperanza de recibir iluminación o de continuar el camino. La ironía aquí es que en la vieja energía estos grupos podían permanecer. Ahora, en cambio, la nueva energía exige que partan. Para ellos no hay movimiento hacia adelante y tampoco hay aprendizaje. Es apropiado y sus almas están ansiosas por continuar adelante. Pues bien, en este punto es necesario hacer un comentario sobre los acontecimientos 2020-2022, en los que después de la más grande campaña publicitaria de miedo que se ha realizado en la historia, los que más han sufrido ese miedo son los que, en mi opinión, se han contagiado y los que después han optado por la solución oficialista ante la patraña de la pandemia. Y seguramente son los que, debido a la solución oficialista para la patraña de la pandemia, estén también ahora mismo implicados en graves problemas de salud por efectos secundarios, incluidas muertes, que entrarían en este concepto que está explicando Crión. Para ellos no hay movimiento hacia adelante y tampoco hay aprendizaje. Es apropiado y sus almas están ansiosas por continuar adelante. Claro, para que esta cuestión la entienda gente que no está en el camino de la espiritualidad expresa, requeriría un esfuerzo de explicación muy importante y no se conseguiría ni en un 1% de los casos explicarle a una persona que no está en el camino de la espiritualidad expresa por qué esto es así. Es más, ante esta lectura, bien, así ocurrió que Crión fue amplia y duramente e intensamente criticado, incluso por
otras personas que estaban en el camino espiritual, dado que estas palabras en el mundo son difíciles de asumir, tal como son difíciles de asumir las informaciones que dan en general todos los textos revelados de importancia. Se trata de grupos que sabían que esto podía sucederles internamente, no desde la consciencia de personaje, sino previamente en planificación. Cuando llegaron y se entregaron a un gran propósito con ese fin, el de venir aquí sabiendo que había potenciales de transición de nivel de conciencia y por tanto cambio de la energía magnética de la Tierra, trabajo que vino a realizar Crión, y que ellos no estarían preparados para ese cambio. Y que en la dramatización histórica de la evolución de la humanidad tendrían finalmente que acabar yéndose de una forma o de otra. Se trata de grupos que sabían que esto podía sucederles cuando llegaron y se entregaron a un gran propósito con ese fin: favorecer el tránsito de la vieja a la nueva energía, que de haber permanecido ellos como personajes más inconscientes no hubiese sido tan sencillo. Ese era el gran propósito. Estos grupos especiales son los que le producen ansiedad, le dice Crión a Lee Carroll. En fin, todos nos sensibilizamos cuando vemos grandes masas de personas que se mueren. Y van a experimentar un regreso inmediato como humanos bien dotados, con el aura de color índigo. Claro, salen del escenario, dejan ese disfraz y ese personaje, vuelven a entrar representando otro personaje que ya viene más preparado para las secuencias teatrales que se van a producir a continuación. Regresan inmediatamente como humanos bien dotados con el aura de color índigo, los niños índigo que nacieron en aquella época 90, finales, 2000 principio. Su terminación va a ayudar inmensamente al planeta. Su terminación, una forma de decir Crión, que terminan la actuación como personajes. De esos personajes salen los actores y vuelven a entrar para representar a otros personajes. Su terminación va a ayudar inmensamente al planeta. Ese era el gran propósito. Al tránsito hacia la nueva energía. Ellos, en la planificación de sus secuencias vitales, no podían contribuir a ese tránsito. Y eso forma parte de su nueva oportunidad y del proceso de transmutación, tal como ha sido abordado previamente. Se viene con otras herramientas y más preparado. Hay un periodo entre vidas en el que hay una formación y un aprendizaje también para luego poder venir más preparado y poner en práctica aquí, en el plano de la demostración, como dice Ranta, aquí en el plano de la manifestación, aquí en el escenario, subidos como personas humanas, cada uno con su drama, cada uno con sus contratos kármicos, cada uno con sus retos de aprendizaje y ventanas de oportunidad programadas, vienen más preparados. Su terminación va a ayudar inmensamente al planeta y eso forma parte de su nueva oportunidad y del proceso de transmutación tal como ha sido abordado previamente. Me doy cuenta y comprendo la paradoja que representa todo esto para ustedes, dice Crión, pues son criaturas de amor, nacidas en el espíritu y tienen toda la intención de seguir propósitos humanitarios, los propósitos humanitarios del mundo, que dado que no tenemos un entendimiento mayor en la gran mayoría de la población, pues lógicamente nos parece horroroso el que grandes masas de personas mueran. Haga todo lo que pueda por ellos, pero no desespere con su dolor, puesto que tienen honor de propósito. Es lo que está explicando Crión. Es decir, sabían a lo que venían, como personajes conscientemente, evidentemente no, pero internamente sí, y es apropiado lo que suceda, dado que hay un propósito. El potencial de cambio de conciencia y de energía se produjo y había probabilidad de que esta situación se diese y ellos no podían permanecer entonces.
Haga lo que pueda por ellos, pero no desespere con su dolor, puesto que tiene honor de propósito, especialmente para los niños. Obsérvelo todo en el seno de la sabiduría universal, un entendimiento mayor. Llore, si eso le sirve de consuelo, pero finalmente llegue a una comprensión madura del modo en que funcionan las cosas en la gran imagen general. Una comprensión madura, una comprensión espiritual cósmica, una comprensión más amplia de lo que ocurre dentro del escenario. Pide Crión, aunque eres un personaje Lee de dentro del escenario, esta información te debe servir para tener una perspectiva de lo que ocurre dentro del escenario desde fuera. Pues bien, aquí acaba esta segunda pregunta y vamos a la tercera pregunta. Pregunta Lee. ¿Hay algo nuevo que pueda decirnos acerca del mecanismo de funcionamiento de la vida pasada y que pueda ayudarnos ahora o en el futuro? Bueno, estas dos últimas preguntas que quedan son unas preguntas en las que, fijaos, la pregunta, pues, es una pregunta general que hace Lee. Dinos, Crión, sobre el mecanismo de funcionamiento de la vida pasada, algo que pueda ayudarnos ahora o en el futuro. Y Crión decide responder en términos bastante técnicos. Y digo bastante técnicos porque responde en términos de ciclos de tiempo dentro de los ciclos de reencarnaciones, un concepto bastante abstracto, bastante abstracto. Vamos a ir leyendo lo que nos va a decir Crión sobre esto, pero adelanto que lo que nos va a contar Crión es que hay algunas personas que deciden tener una secuencia vital, una reencarnación de aprendizaje y en medio otras tantas bastante livianas, sin apenas aprendizajes. Entonces habría tres grupos. Los de ciclo de tiempo de 1 a 3 encarnaciones, los de ciclo de tiempo de 4 a 6 encarnaciones y los de ciclo de tiempo de 7 a 9 encarnaciones. Esto quiere decir que si estás en el de 1 a 3, pues cada pocas encarnaciones tienes bastante reto de aprendizaje por resolver. Más que de 4 a 6, que es una secuencia vital, una encarnación. Con reto de aprendizaje, 4, 5 o 6 no. Y esto es bastante más que los que están en el grupo del ciclo de tiempo de reencarnación de 7 a 9, que por cada reencarnación con carga de aprendizaje pasan otras tantas vidas, 7, 8 o 9 vidas en las que hay bastante ligereza, poca carga de aprendizaje y por tanto poco reto. Creo que esta explicación previa es suficiente porque luego, además, Crión va a dar características de cada uno de estos grupos, pero vamos a ver cómo lo hace él sin adelantarnos más. Respuesta. Ofreceré comprensión para aquellos que tengan que enfrentarse con la aclaración del karma de vidas pasadas. Aclaración del karma de vidas pasadas es, me planteo retos de aprendizaje, ventanas de oportunidad, en las cuales, en esa vida siguiente, voy a intentar resolver cuestiones que tengo por resolver, conflictivas, aún no aprendidas de vidas pasadas. Voy a aclarar el karma de las vidas pasadas. Existe un atributo humano que es también un atributo del alma. Algunos de ustedes ya han determinado que un humano tiene un ciclo de tiempo mientras está sobre la Tierra. Hay un ciclo de reencarnaciones. El ciclo de reencarnaciones es el total. Por ejemplo, me voy a la Tierra con estos propósitos y para eso establezco un ciclo de reencarnaciones. Bien. Pero luego además hay ciclos de tiempo dentro del ciclo de reencarnaciones. Algunos de ustedes ya han determinado que un humano, esto, bueno, pues por lo que dice Crión, hay
trabajadores de la luz, trabajadores de sistemas que trabajan con estas cuestiones. A mí me da la sensación de que esto tiene que ver bastante con el budismo, pero no lo conozco y no lo puedo asegurar. Algunos de ustedes ya han determinado que un humano tiene un ciclo de tiempo mientras está sobre la Tierra, dentro del ciclo de reencarnaciones de la Tierra. Ciclos de tiempo, que es rápido o lento, o algo situado en un punto intermedio entre ambos. Los tres grupos, 1 a 3, 4 a 6, vidas livianas entre las vidas pesadas, 7 a 9. Lo utilizan como ayuda este concepto de ciclos de tiempo para explicar por qué una persona tarda tanto tiempo en efectuar cambios o por qué otra lo hace tan rápidamente. Una persona del grupo de 7 a 9 pues, tarda muchas vidas en realizar cambios. Una persona del grupo de 1 a 3 tarda pocas vidas. Pero no es esta la variable que deberían esperar. Es que Crión dice, estáis equivocados en algunas cosas y voy a aportar un poquito de luz. No es tan inmediato y tan automático como que algunos tardan más y otros tardan menos. Y va a explicar por qué. Aunque el método para determinar el ciclo de un individuo es en su mayor parte correcto, el que algunos trabajadores de la luz utilizan, insisto, yo no lo conozco. Sospecho que esto en el budismo tiene bastante que decir. Lo que no saben es que el ciclo de tiempo también será el mismo para ese alma. El ciclo de un individuo, personaje, el mismo que el ciclo de tiempo para el alma. Será el mismo para ese alma cada vez que llegue a adquirir expresión, cada vez que el alma decida expresarse en el plano de manifestación. 2 puntos. Fue el mismo en la última expresión y será el mismo en la siguiente. Se van repitiendo esos ciclos de tiempo en cada una de las expresiones. Bien, sigamos. Esto es un atributo del alma y se relaciona con la pauta de vibración universal, así como su ciclo de tiempo sobre la Tierra. Tiene que ver con la pauta de vibración universal y con el ciclo de reencarnaciones. Ciclo de tiempo sobre la Tierra, ciclo de reencarnaciones planificado para este escenario terrestre. Es uno de los diversos atributos que se llevan a la expresión y que pertenecen al alma y son permanentes. Este atributo no es biológico, sino que su origen es universal, cósmico, fin, de planificación, habría que entender, no de manifestación. No puedo explicar esta variable de pauta que pertenece a entidades como yo mismo, como usted, pues se refiere a una terminología y a conceptos que no le serán comprensibles mientras se encuentre en periodo de aprendizaje. Mientras estés, Lee, como un personaje humano, yo no te puedo explicar esta cuestión de la pauta, este atributo del alma que se relaciona con la pauta de vibración universal. Dice Crión, por ejemplo, en mi caso, porque no te vas a enterar de nada. Dice, lo siento. La nueva información es que existe también una pauta de vida cíclica que se conjunta con el ciclo de tiempo. Pauta de vida cíclica. Aquí estamos ya entrando en materia, en eso que hemos dicho previamente de los grupos 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9. Si sabe que una persona está en un ciclo de tiempo 3, entonces debería buscar vidas significativas de importancia kármica en grupos de 3. Por ejemplo, 3 vidas no, 3 vidas livianas, una vida de importancia kármica. Medidas hacia atrás a partir del actual. Trabajadores de la luz que dicen, a ver, ¿cuáles son tus vidas significativas a efectos kármicos? En las que se ha producido avance, retos, en fin, movimiento. Pues, ¿eres del grupo 3? Pues echa 3 para atrás y la cuarta, o echa 2 para atrás y la tercera, no sé cómo lo computan, esa va a ser la que... Bien. No
no cada periodo de vida es de una importancia kármica tremenda. No cada secuencia vital es igual de importante que las otras. Hay algunas que son más importantes y otras que lo son menos. Las pesadas y las livianas. Vamos a dejar esta forma de describirlas para que se quede ya. Las vidas pesadas y las vidas livianas, efectos kármicos. De hecho, la mayoría de los periodos de vida no son pesados, son livianos, dice Crión. Claro, tenemos nueve pautas, ciclos de tiempo, pautas de vida, cíclica, 9. Y eso significa que en el número en el que estés tienes esas vidas livianas y solo una pesada, pues hay muchas más vidas livianas que vidas pesadas, evidentemente, si computas el general de la humanidad. De hecho, la mayoría de las vidas no son pesadas, no son de importancia kármica tremenda. Por eso muchos humanos viven sin que nada de importancia suceda en sus vidas, sin aparentes alteraciones, tensiones, aprendizajes, aclarado del karma o iluminándose. Muchos periodos de vida se sirven como periodos de descanso entre aquellos otros que son realmente significativos. Recuerde que el tiempo no es importante para nosotros, dice Crión desde su lado del velo, porque tú puedes decir, o sea, que tengo que estar 9 vidas, si estoy en el grupo de 7 a 9, si soy de la pauta de vida cíclica 9, tengo que estar 9 vidas livianas sin aprendizaje y solo una con carga kármica importante, pues eso es una pérdida de tiempo, dice. En el otro lado el tiempo no importa como aquí. No os vayáis a pensar que es una cuestión de eficiencia temporal. Solo es un concepto terrenal, el tiempo. Y por lo tanto, lo que a usted le parece un proceso prolongado y arduo, está todo en el ahora para nosotros. Ellos ven el tiempo en forma de rueda, nosotros en forma de línea. Su alma necesita de periodos kármicos ligeros. No puedes tener todas las vidas, en fin, con retos complicadísimos de aprendizaje. Necesitas periodos de descanso, porque si no sería excesivo. Es decir, ya venir a la Tierra es excesivo y extremo de todo punto, nos dicen los reveladores. Nos felicitan por haber tenido la valentía y la audacia de haber venido aquí, como para encima complicarlo en un sacrificio extremo, ¿no? En fin, pues no. Lo que eso significa para usted como trabajador es que puede examinar mejor los periodos de vida que hayan sido significativos. Si te dedicas a estudiar tus vidas pasadas por alguno de los muchos métodos que hay, pues vete a los periodos significativos y no te entretengas en los periodos livianos. Vete a las vidas pesadas y pasa de las vidas ligeras, porque donde está la clave de la cuestión, pues va a ser en la vida pesada y no en la ligera, a efectos kármicos. Si conoce el ciclo de tiempo de la persona, busque el mismo ciclo para periodos de vida significativos, aquellos que ahora están causando el temor y la preocupación. Claro, tú tienes una vida pesada, 4 que no, y la vida actual. Pues tus contratos kármicos de la vida actual, ¿de qué vida anterior vienen? ¿De las 4 livianas o de la pesada? De la pesada. Pues, en fin, habrá una manera de calcular el ciclo de tiempo de vida de secuencia vital para cada persona. Pues el trabajador de la luz que quiera irse a la vida donde le produce, tiene que ir a la vida pesada, no a la liviana. Esto es muy técnico. Esto es también un secreto para la clase de lecciones kármicas que intervienen en el proceso. Aquellos que posean ciclos de tiempo muy prolongados, como por ejemplo un 9, una vida pesada, 9 ligeras, otra pesada, 9 ligeras,
aquellos que posean ciclos de tiempo muy prolongados, tenderán a poseer atributos kármicos más pesados en cada 9º periodo de vida. Claro, porque la vida pesada recoge los atributos kármicos, los contratos, los retos, las ventanas de oportunidad, las dificultades, los aprendizajes de la última vida pesada, no de las ligeras intermedias. Y se mostrarán más inclinados a necesitar ayuda para aclararlos. En la vida pesada vas a necesitar más ayuda que en las ligeras. Las ligeras son, lo que aclaras kármicamente son cosas muy sencillas, muy livianas. En una vida pesada, pues, en fin, te tienes que emplear a fondo y necesitas ayuda. Una persona con un ciclo de tiempo de 2 tendrá más atributos desplegados en cada segundo periodo de vida. Según parece que lo está diciendo Criones, de 2 es una sí, una pesada, una ligera. La segunda pesada. Ciclos de vida: 1 es pesada, 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 pesada. 2, pesada, ligera, pesada. 3, pesada, ligera, ligera, pesada. Lo computa de esa forma, lo acabo de darme cuenta al leer esto. Una persona con un ciclo de tiempo de 2 tendrá más atributos desplegados en cada segundo periodo de vida y será más capaz de aclararlos con la vida cotidiana. Porque es cada 2 vidas, entonces no puede tener el mismo nivel de pesadez que está en uno de 9. El de 9 tiene que acumular los retos en la 9ª vida, porque si no vuelve otra vez con otras 8 más hasta que llega a la otra 9ª. Y será más capaz de aclararlos con la vida cotidiana. Busque la tragedia y el espectro físico con los ciclos de tiempo más prolongados. Y un karma más humano, más del diario, más cotidiano, más ligero, interrelacionado con los ciclos más rápidos. Todo esto son generalidades. Luego, como siempre, hay múltiples variantes. Esto es el caso general, lo habitual. Luego hay muchísimas excepciones y variantes. Esto es muy propio de la explicación que nos dan los reveladores sobre la cuestión multidimensional. Todo esto son generalidades. Y lo mismo que sucede con el karma, hay excepciones basadas en los grupos. Pero, básicamente, esta información les servirá. Bueno, te he dicho lo general, hay excepciones, pero con esto te vas enterando un poco. Bien. Pero Lee insiste, no se queda tranquilo. Siguiente pregunta. Esta ya es la tercera. Luego insisto una vez más. Tercera. ¿Quiere decir que algunos de nosotros, le pregunta Lee a Crión, asumimos regularmente un karma más pesado que los otros? Eso es algo que de algún modo no me parece justo. Dice Lee. ¿Por qué tienen algunos los de ciclos más largos, 7 a 9, vidas livianas en medio y una pesada? Es que nosotros, ¿por qué esos que están en ciclos de vidas más largos tienen karmas más pesados que los que están en ciclos de vidas más cortos? Es que esto no me parece justo, le dice Lee a Crión, responde Crión. ¿Recuerda cuando le hablé de que sus suposiciones culturales se interponían en el pensamiento lógico y claro? Crión no se anda con tonterías, le responde con contundencia a Lee. Esto es un buen ejemplo de ello. Es decir, Lee, tus suposiciones culturales se están interponiendo en el pensamiento lógico y claro. ¿Quién le ha dicho que cada alma espera su turno en cada lección kármica? Eso te lo acabas de inventar en la pregunta, Lee, dice Crión. Difícilmente podría ser así. Del mismo modo que existe especialización en el servicio, en el propósito de ayuda. Los personajes del propósito de ayuda, pues cada uno está especializado en un tipo de ayuda. Dice, del mismo modo, también hay atributos dentro de su grupo de servicio, en los personajes de experimentación que se dedican a ayudar dentro del escenario. A este lado del velo, dice Crión sobre el mundo físico, sobre el escenario de la Tierra. A este lado del velo
donde adquieren forma humana, todos ustedes son muy diferentes. ¿Pensó acaso que todas las entidades de mi lado del velo son figuras envueltas en túnicas blancas con rostros inexpresivos? Eso es una simplificación, le dice Quirión a Lee. No tiene sentido. Nuestra diversidad le asombraría. Tal y como les he descrito en el pasado, nuestros colores son diferentes. Cada uno de nosotros también tenemos nombres, formas, funciones y cosas en las que somos muy buenos. Usted conoce esas cosas, aunque están ocultas para usted. Es un conocimiento interno, no es de consciencia de personaje. Comprende que su biología sigue la pauta de una imagen mucho más grande. ¿Cree usted que se les proporcionaría tanta variedad de tipos de personalidad en la Tierra? Bueno, uno por cada persona, aunque luego se resumen o se clasifican como, por ejemplo, en el eneagrama en 9 o en 27 si tienes en cuenta las variantes y tal, pero muchos tipos de personalidad. ¿Cree usted que se les proporcionaría tanta variedad de tipos de personalidad en la Tierra para luego, al regresar a este lado del velo, adquirir alguna clase de igualdad genérica mundana? No. Les amo tiernamente y deseo informarles acerca de más cosas sobre el tema del karma y de cómo se relaciona con los periodos de vida. Ahora va a entrar Quirión a explicar un poco más en detalle esta cuestión de los grupos 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9. Deben saber estas cosas. 2 puntos. Su entidad del alma es un especialista en periodo de aprendizaje. Claro, ya nos lo dicen bastante. La Tierra es un escenario muy especial. Sois los grupos de operaciones especiales. Sois los guerreros de la luz, los que habéis venido primero a la Tierra, esas almas viejas. Luego ha venido después mucha gente muy audaz de otros escenarios estelares, pero le dice Quirión a Lee, tu entidad del alma es un especialista en periodo de aprendizaje. En el nivel del alma, algunos están equipados para menores lecciones pesadas y otros están equipados para una miríada de lecciones más pequeñas. Algunos para tener pocas lecciones pero muy pesadas y otros muchas lecciones kármicas livianas. Porque cada alma es diferente. ¿Qué te crees? ¿Que somos todos iguales? En fin... sin diferencias. No, no. Del mismo modo que los humanos están equipados con atributos diferentes, pues en el otro lado del velo es igual, como es arriba es abajo. Principio de correspondencia. Generalmente esto funciona del siguiente modo. 2 puntos. Hay 3 grupos básicos de consideración kármica. 2 puntos. El grupo de 1 a 3, es lo que hemos dicho antes, el grupo de 4 a 6 y el grupo de 7 a 9. No hay ningún ciclo superior al de 9. Una vida pesada, 8 livianas, otra pesada. No hay más, no hay más extensión, no hay grupo de 10. Si encuentra un humano que no encaje en un ciclo repetitivo, entonces puede encontrarse con unas pocas almas especiales, la excepción, que cuentan con múltiples atributos y que pueden variar de ciclo si así lo desean. Yo ahora tengo uno de 3, pesada, ligera, ligera, pesada, pero el siguiente es de 4. Ligera, 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 pesada. Y el siguiente de 2. Ligera, pesada. Y el siguiente de 1. Pesada, pesada. Estas pocas almas especiales, excepcionalmente, tienen atributos que les permiten cambiar, pero son muy pocas. La generalidad tiene un ciclo y ese lo mantiene. Quienes posean los ciclos del 1 al 3, una pesada y otra pesada, o una pesada, una ligera y una pesada, o una pesada, 2 ligeras y una pesada. Quienes poseen los ciclos de 1 al 3 son enviados con una apropiada impronta kármica
para permitir una elaboración rápida de muchas lecciones, pequeñas pero potentes. Estas lecciones más frecuentes tienen que ver con interrelaciones con otros que se encuentran en periodo de aprendizaje. Relaciones. Familiares, pareja, amistades. Estos son los que necesitan aclarar los atributos de lo que ha ocurrido con aquellos que los han maltratado y con aquellos a los que ellos mismos han maltratado. Temas de relaciones. Tienen graves problemas actuales en este periodo de vida con padres o hijos, o con parientes o amigos. Parecen ser víctimas perpetuas, o sienten la necesidad de golpear y vengarse, o de defenderse constantemente. Esta es la clase de karma que se corresponde con el grupo de 1 a 3. Bueno, pequeños, pero potentes, basados en relaciones. Tal como cabría esperar, el 1 recibe una dosis ligeramente diferente al 3. El 1 es que tienes todas tus vidas con aprendizajes, pues tienen que ser aprendizajes, en fin, menos intensos, porque tienes todas las vidas. Quienes pertenecen a este grupo, al 3, y pueden llegar a aclarar la impronta kármica, se verán muy probablemente implicados en ayudar a otros sobre una base espiritual. No, quienes pertenecen a este grupo de 1 a 3, pequeñas pero frecuentes lecciones kármicas, dice, se verán muy probablemente implicados en ayudar a otros sobre una base espiritual. Quiere decir que serán personas que están conscientemente en el camino espiritual o que son trabajadores de la luz. No lo aclara. Todos ellos necesitan aprender la importante lección de la tolerancia, algo difícil para todos los humanos. Aquí acaba la explicación del grupo de 1 a 3. El grupo de 4 a 6 está distribuido de un modo más uniforme entre todos los tipos de karma. Estos no solo se encuentran con algunas de las situaciones humanas por las que tienen que pasar, como sucede en el grupo de 1 a 3, sino que también tienen que considerar algunos otros acontecimientos más pesados. Claro, más vidas ligeras en medio, pues las vidas pesadas, acontecimientos más pesados. Son aquellos que también tienen que elaborar las lecciones relacionadas con la violencia, habitualmente de humano contra humano. Quizá quemaron a alguien hasta causarle la muerte en nombre de Dios, o peor aún, aprendieron a utilizar la negatividad para controlar a otros. Son aquellos que a menudo encuentran una muerte terrible a manos de otros humanos. Entre ellos hay muchos líderes y también muchos humanitarios. Su lección principal es la del perdón, de los otros y de sí mismos. De estos hay muchos más que de los otros. Es decir, que la mayoría de los humanos están en el grupo central de 4 a 6. Siguiente grupo. El grupo de 7 a 9, muchas más vidas livianas en medio de las vidas pesadas. Es el que recibe el karma más pesado de la Tierra. También aparecen en puestos de liderazgo de todo tipo, pero a menudo mueren violentamente debido a accidentes como caídas, incendios o porque se ahogan. Sus lecciones consisten en su mayor parte en superar el gran temor que llevan consigo desde los acontecimientos del pasado. Una muerte muy violenta, muy escabrosa, cuando vuelve varias vidas livianas después, otra vida pesada. Bueno, yo creo que todas las vidas livianas están con ese miedo, pero en la siguiente vida pesada se vuelven a manifestar las circunstancias que tiene que afrontar ante situaciones similares a cuando surgió el miedo. El temor es tan grande que a menudo les hace aparecer desequilibrados en sus periodos de vida actuales. Ellos son los que más probablemente se sentirán mentalmente enfermos o estarán totalmente desequilibrados. La razón de que esto sea así es porque llevan consigo atributos tan pesados
que habitualmente se exige acción de alguna clase para existir de un modo uniforme en el nivel más básico de la normalidad. Son karmas tan pesados que esa vida probablemente tendrán desequilibrios mentales importantes. La razón por la que se convierten por lo general en líderes es porque buscan el poder como un método para obtener el control sobre sus propios temores. Curioso. Ya termina de explicar también este grupo, de 7 a 9. Esto es muy interesante porque esto explica un poco los tipos de vida que observamos que tiene la gente. Qué vida más movida, le pasa de todo. Y pues una vida que le ha pasado así como que no quiere la cosa y se ha ido. Esto lo explica bastante. Yo no sería el crión, continúa con otro tema, si no recordara aquí la numerología. Los totales de cada grupo son 4, 1 y 7. El grupo de 1 a 3, 1 más 3, 4. El grupo de 4 a 6, 4 más 6, 10, que es 1. Y el grupo de 7 a 9, 7 y 9, 16, 6 y 1, 7. 4, 1, 7. Los totales de cada grupo son 4, 1 y 7, respectivamente, lo que totaliza a su vez 3. 4 más 1, 5, más 7, 12, 1 más 2, 3. Que es el número de la manifestación y de la acción. En todos los grupos existe algún temor, pues es una constante humana del karma. Dice un curso de milagros que estas experiencias son el desvío hacia el miedo. En todos los grupos existe algún temor, pues es una constante humana del karma. He hablado a menudo de los temores fantasmas del periodo de aprendizaje, y con ello me refiero a los temores seminales que todos ustedes llevan consigo, como el temor a que no se les tenga en cuenta, a ser abandonados, a sentirse solos, a caerse, digo en el sentido social o económico, o a no alcanzar la altura de aquello que se espera de ustedes. Esos temores son comunes a todos. Recuerda aquí el mensaje inmediato de mi trabajo. 2 puntos. El nuevo poder de su implante neutral puede liberarlo de todos estos funcionamientos kármicos. Nos lo vuelve a recordar Crión. Si no ha recibido esta nueva información, entonces búsquela. Váyase al libro primero, Los tiempos finales, en los primeros capítulos. Esa es la buena noticia relativa a la nueva ventana de oportunidad para el planeta. El implante neutral que te va a liberar de la impronta kármica. Es la buena noticia relativa a la nueva ventana de oportunidad para el planeta. Y es para toda la humanidad. Y exclama finalmente Crión, es el don que se han ganado. Ya sabemos por qué. Lo explica muchas veces anteriores. Y vamos a la última pregunta. Lee insiste y Crión contesta. Y esta pregunta es ya muchísimo más técnica incluso que la anterior. Y esta es la que creo que Crión habla un poco de los budistas, pero no tengo ni idea, lo tengo que reconocer. No me lo he mirado, ni me voy a poner a estudiar budismo para explicar esta página. Entonces, pregunta. ¿Se correlaciona, pregunta de Lee a Crión, ¿se correlaciona todo esto con las computaciones del ciclo de tiempo, que están realizando ahora los trabajadores modernos? Hay trabajadores de la luz que realizan computaciones del ciclo del tiempo. Le pregunta a Lee, ¿esto tiene relación con eso que hacen esos trabajadores de la luz modernos de computar el ciclo de tiempo? Y le hace otra pregunta, ¿a qué bases de computación se está refiriendo? Y le contesta Crión, ahí va. Una entidad del ciclo de tiempo es información absoluta y no está abierta a grupos de variación computacional. No obstante, lo que sí varían son las capas de significado asociadas con los números que pertenecen a la fórmula. Todo es un galimatías. Yo lo leo porque está aquí.
La fórmula principal que están utilizando ahora mediante los métodos del Nepal, por eso digo que, en fin, algo de budismo habrá por ahí, son simples derivados del método ofrecido a aquellos que pertenecieron a la civilización del Valle del Indo hace más de 4.000 años. Parece que heredan un método de los del Valle del Indo hace 4.000 años, los de Nepal. Bueno. Este grupo solo permaneció durante 600 años, el de la civilización del Valle del Indo hace 4.000 años, pero abrazó una fe universal que prevaleció y que finalmente se difundió por una zona muy extensa, pero difundieron sus conocimientos. Como sucede con otras muchas civilizaciones benignas, se mostraron abiertos a ser conquistados por otros de menor sabiduría y fueron así diseminados. Esto es muy común en la historia de la Tierra. Aunque su doctrina permaneció dormida durante muchos años, experimentó un renacimiento mutado en algunas zonas, incluido el propio Nepal. Digo yo que los budistas se dedicarán a hacer computaciones del ciclo de tiempo. Digo yo. Porque dice que ha renacido esa sabiduría de los del Valle del Indo hace 4.000 años, después en el Nepal. Aunque su doctrina, repetimos, permaneció dormida durante muchos años, experimentó un renacimiento mutado en algunas zonas, incluido el propio Nepal. Renacimiento mutado, con ciertas variaciones. Y llevó consigo las semillas del sistema que ahora utilizan ustedes. Debe ser que hay trabajadores de la luz modernos que se basan en lo del Nepal, que a su vez se basaba en lo de aquellos. Intenten elaborar hacia atrás, a partir de sus computaciones modernas, para descubrir esta base seminal. Computar cuándo ha ocurrido cada una de las vidas del ciclo de reencarnaciones. Debe ser. Eso le permitirá acceder a una mejor comprensión en la interpretación, pero no exijan necesariamente el cambio de su proceso actual. Investiguen sobre esto de los del Valle del Indo y sobre los del Nepal, porque les van a dar algunas claves, pero no cambien totalmente su sistema actual. Al decir elaborar hacia atrás, me refiero a observar atentamente las suposiciones que existen dentro de la fórmula. Vete tú a saber cuál es la fórmula. Este examen revelará finalmente alguna información oculta acerca de cómo se utilizó originalmente el proceso y se encontrarán así nuevas formas de aplicarlo e interpretarlo. Sumamente técnica esta contestación a esta pregunta. Si desean saber más sobre la iluminación del grupo del Valle del Indo, descubran cómo establecieron y trazaron sus ciudades. Da una pista Crión. Esta búsqueda les permitirá echar un vistazo fugaz al humor cósmico del que hablo tan a menudo, pues se relaciona con el trabajo del Crión. Debe ser que hacían las calles paralelas y perpendiculares como la rejilla magnética, digo yo. Pues bien, acaba esta quinta pregunta hipertécnica y acaba este capítulo 6. Cuestiones sobre vidas pasadas. Con lo cual, solo queda por leer un mensaje final del capítulo de Crión, que dice: recuerde aquí el mensaje inmediato de mi trabajo. 2 puntos. El nuevo poder de su implante neutral puede liberarlo de todos estos funcionamientos kármicos. Si no ha recibido esta nueva información, entonces búsquela. Libro primero, los tiempos finales, los primeros capítulos. Esa es la buena noticia relativa a la nueva ventana de oportunidad para el planeta, y es para toda la humanidad, es el don que se han ganado. Bueno, esto es una repetición de parte del texto. Yo, como no lo había visto, no lo sabía, la he vuelto a leer, pues así quedará. Y ya finalizamos el capítulo 6, el siguiente, en la siguiente sesión, será comenzar el 7, Lemuria y Atlántida, de máximo interés. Pues sin más, prospector.